¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Barrera y les estaré hablando un poco del contexto histórico y geográfico de Afganistán. La razón por la que se hizo esta investigación inicialmente era para la materia de componentes del espacio urbano, porque a partir de esta información pudimos analizar a aún más detalle el contexto urbano eh, entre el desarrollo y sus diferentes transiciones por facetas bélicas en Afganistán. Entonces, bueno, Afganistán e Irak han estado en conflicto por mucho tiempo, en especial por ser el occidente o sea, y Asia Central. Se habló mucho también de que desde los inicios de los tiempos es como el origen del mundo, la historia en general, pues proviene de estas zonas, en especial por fuentes como muy fuertes religiosas, por lo que se han mantenido en constante guerra toda esta zona del Medio Oriente. ¿Sí? Entonces, bueno, por todos estos conflictos prolongados, ¿sí? Y su complejidad política, y luego intervenciones extranjeras que ha habido durante la historia, pues es importante tener un análisis a mayor fondo de exactamente lo que ha ocurrido en Afganistán y cómo esto ha formado pues lo que es ahora Afganistán. Eh, Bueno, comenzamos con el control político y administrativo. Entonces, bueno, siempre han tenido problemas de gobierno. Originalmente era un estado dinástico, pero hubo una modernización parcial, en la que pues ha habido como muchos cambios administrativos y el tema es que no se fijan también porque suele haber intereses de por medio y entonces es alta corrupción, es difícil como de administrar, hay conflictos internos ideológicos constantemente, por lo que no existe como una base, no es tan centralizado, por así decir, pues todo Afganistán durante su historia. Y bueno, en la última faceta, pues antes de conflictos pues bastante más graves incluso, está el golpe comunista de 1978. Si vamos un poco más a detalle, bueno, eh, si hablamos de la economía, bueno, Afganistán era, como notamos en la diapositiva, 50% dependiente de ingresos extranjeros. ¿Sí? No era de la misma tierra, sino recibían apoyos de una forma u otra, y eso hacía que no hubiera como una base tributaria sólida del mismo gobierno como para ofrecer una cierta confianza. Y esto, dependencia, hacía que en cualquier caso de que hubiera un afecto en la moneda, pues se pierde una cierta fe, ¿no? Entonces es más difícil incluso controlar como a las masas o tener algún tipo de orden cuando la economía en sí no es tan segura para sus habitantes. Además de su geolocalización, porque pues entre potencias como Pakistán, Irán, la Unión Soviética, se convierte pues Afganistán en un punto de interés internacional. Y bueno, además por ser una tierra fértil, este, eh, pues se vuelve un gran conflicto. En especial, pues se busca que el gobierno afgano pueda proteger pues sus propios intereses, pero por ser pues un estado ya bastante débil y fragmentado, es difícil mantener este control, por lo que, como decimos hasta la fecha, no ha habido realmente un completo control, siempre hay intereses de por medio y por tensiones y corrupción no ha habido
esta realmente base en donde asentarse, en la que se pueda confiar a largo plazo, ¿no? Tenemos la crisis de 1978 a 1979, que es el golpe comunista que mencionaba previamente. Y bueno, entre varios cambios políticos y golpes de Estado, está también esto. Y bueno, en la corrupción hay tensiones ideológicas, hay conflictos que llevaron a crisis sucesivas. Y pues esto, como ya menciono, no permite una estabilidad de gobierno. Entonces, los conflictos internos dan una muy buena oportunidad para que haya una intervención soviética y, bueno, radicalización política por el comunismo. La revolución de Saur, bueno, este es ese mismo golpe comunista, así se llama, pues específicamente en Afganistán. Eh, sí derriban completamente, pues el gobierno anterior, y pues era una reforma radical, porque de ser pues un, un lugar muy religioso, existe pues una secularización forzada, es decir, se deja ya la religión ya no es parte del día a día de los habitantes, se busca como esta separación por completo en la que, pues, repito, o sea, lo que rige es pues el comunismo, y estos cambios pues igual y independientemente pues no es un gran tema, pero cuando se habla como de un país, pues ese cambio así de radical, además como un golpe de estado, pues crea aún más inestabilidad. Y bueno, algo que viene después de esto, pues es, así como comento que es algo forzado, pues hay uso de violencia contra opositores. Hay reformas agrarias, que eso es algo muy importante. Así como mencionaba, las tierras eran fértiles y hay una redistribución de las tierras por completo. Y bueno, mencionemos que de líder tenemos entre los tres a Amin, que esto va a afectar próximamente. Entonces, bueno, invaden los soviéticos, ahora sí, la URSS, Rusia, y asesinan a Amin y colocan un gobierno aliado. Entonces, bueno, esto se vuelve un tema importante para el escenario de la Guerra Fría. Muy bien. Pues aquí está la intervención. Esta es una foto de la invasión soviética. Entonces, bueno, esto fue entre los soviéticos y los muyahidines locales, que bueno, eran personas, usualmente estaban en las montañas, utilizaban rifles. No era nada formal, pero sí tenían una fuerza muy imponente. Fueron quienes respondieron durante más tiempo y con mayor control, se podría decir, eh, a, a los comunistas. Muy bien. Hubo un desgaste muy importante en la población civil y la infraestructura del país, eso cabe comentar. Muy bien. Bueno, aquí es una fotografía igual de los muyahidines, ¿sí? Y bueno, ellos son apoyados por Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita. Como mencionaba, la población sufre enormes pérdidas y desplazamientos, y bueno, la guerra debilita aún más el gobierno afgano, y bueno, se pierde una infraestructura muy importante. Entonces, es importante tomar este contexto completo, ¿sí? Son varias facetas una tras otra en la que no hay realmente ningún tipo de descanso, ¿sí? Y, y además una estructura de gobierno que no es necesariamente estable. Hay muchos intereses personales, políticos, y además pues se rompe como esta fe de la misma gente
en un gobierno pues inestable, que además depende económicamente de externos, ¿sí? Entonces tomemos todo esto en contexto. Eh, bueno, existe la retirada de la URSS. Sí, esto fue principalmente porque había un alto costo económico y humano del conflicto y además por presión internacional, ¿cierto? O sea, se empieza a hablar, pues, como se ha hecho muchas veces en otros contextos de la guerra públicamente y también afecta, pues, la imagen, así como se trató también, pues, en la guerra de Alemania, ¿cierto? En la que si se empiezan a hablar de las atrocidades y por presencia internacional, pues les va muy mal, les va muy mal. Entonces, igual de aquí era algo a tomar a consideración, además del costo económico y humano. Y bueno, esto, a pesar de que se van, pues no existe nuevamente un respiro, ¿sí? Y entonces, pues vamos a esto siguiente, que es la invasión de los talibanes, ¿sí? Se toma provecho pues de la situación, claramente, a partir de todo lo que hubo, guerras civiles y la invasión, bueno, ahora vienen los talibanes, a menos de una década después, claramente todavía no se había recuperado Afganistán. Esto fue a mediados de los años 90, 1994, ahí lo tengo escrito. Y entonces, bueno, les permite controlar gran parte del territorio y establecer su régimen rígido basado en una interpretación estricta islámica, ¿sí? Es a través de la ley islámica, así como religión también es ley. Mm. Inicialmente fue bastante aceptado este apoyo, que así es como se presentan inicialmente, ¿sí? Como un apoyo a nuevamente el desarrollo de Afganistán. Pues después de una fatiga tan impactante como la que llegó a tener Afganistán, claro que aceptan este apoyo, pero poco a poco se van dando cuenta que viene con muchas restricciones sociales y políticas. Entonces, bueno, eh, aquí tenemos a Osama Bin Laden, que es el representante pues de todo el movimiento, y Kabul es la capital. En nuestra materia, Kabul fue donde vimos principalmente este tema de desarrollo urbano y lo más impactante es que se puede ver en la traza cómo por las etapas va cambiando incluso como la retícula de la ciudad, ¿no? El tipo de construcción, todas estas cosas van cambiando en cada una de estas fases. Pero bueno, volviendo al tema, eh, hay consecuencias pues muy importantes sociales. Entonces, bueno, por ser un sistema autoritario que restringe derechos humanos, especialmente a las mujeres y minorías, pues existe un aislamiento internacional muy fuerte y bueno, existen sanciones que limitan la economía y provocan pobreza extrema, además de su política represiva y apoyo a grupos extremistas que generan tensiones regionales. Y bueno, volviendo a esto, pues el trato era muy diferente y era una religión impuesta. Es una de las religiones más radicales que conocemos hasta hoy en día, incluso para nuestros tiempos. Mm, y bueno, importante. Entonces, bueno, un poco de contexto. Así como mencionaba, pues el gobierno no tenía muchas bases fuertes y principalmente era pues porque no había un centralismo, es decir, o sea, no se trabajaba eh, desde un lugar a como esta separación de administrativa y subsecuente, pues, y esto era principalmente por conflictos ideológicos, es decir, no era tanto que el sistema no estuviera buscando esto, era más que pues se subdividían por conflictos ideológicos o discrepancias, por así decir. Bueno, la corrupción, que esto va a lo que también hemos mencionado, de intereses pues personales, políticos, y bueno, el clientelismo y alianzas. eh,
muy cerca del nepotismo, pero bueno, estas como amistades entre la misma gente mantiene un control y no se trata necesariamente de mérito o de capacidad, sino por conveniencia y por cercanía. Bien, y bueno, todo este tiempo, eh, cuando se retire la URSS, sí fue además, digo, como ya me habíamos mencionado, por intervención de Pakistán, pero también de Estados Unidos, y todo este tiempo tuvieron su militar ahí hasta que tienen su retirada porque Irak desvía recursos militares y diplomáticos pues por los nuevos acontecimientos. Entonces, bueno, eso representa nuevamente un Afganistán desprotegido. Sí. Aquí tenemos una fotografía interesante. Están bajando la bandera ya cuando van a hacer la retirada militar de Afganistán. Muy bien. Entonces, bueno, la insurgencia talibán se intensifica frente a la presencia internacional y a la fragilidad del gobierno local. Y bueno, a pesar de que, o sea, existen ataques frecuentes y existe una expansión territorial muy importante que retrasa la reconstrucción y mantiene alta la inseguridad. Y entonces, esta última nota en el tercer recuadro, empieza a haber violencia ya no nada más militar. Desde el inicio no fue nada más militar, pero además de contra civiles, ya eh, incluso contra ONGs y fuerzas extranjeras. Es decir, suele, dentro de estos contextos bélicos, entre ejércitos es el primer contacto y luego a su poblado, pero por diplomacia, para no meterse en problemas internacionales, es muy raro que esto pase y pues empieza a haber esta violencia a representativos internacionales, ¿cierto? Entonces, ese es un punto importante a tomar como para entender lo, lo realmente grave que estaba la situación. Y bueno, aquí tenemos una tabla que representa todos los desplazamientos que llegó a tener Afganistán, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora que recorrimos todos estos conflictos, ahora sí lo vamos a ver todo sintetizado en una tabla en la que tenemos pues la invasión soviética, después la guerra civil entre fracciones, es decir, diferentes ideologías y gobernanzas propuestas, pues el régimen talibán, luego conflicto tras intervención internacional, el retiro de las tropas y luego el retorno de los talibanes. ¿Sí? Porque los talibanes llegan, entre Estados Unidos los saca, se va a Estados Unidos y vuelven. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí podemos ver el número de estimado de refugiados, ¿sí? Y los países de acogida. Se puede ver que Pakistán fue el principal en alojar pues a muchos millones de personas, pero si aquí vemos una gráfica, sí podemos ver los números, este es en millones, sí, entonces hasta la fecha, hasta la fecha ha habido muchos refugiados, es una situación realmente grave, como lo hablamos en clase de componentes del espacio urbano, es que es el centro de conflicto del mundo, porque es un origen histórico y religioso muy importante. Y pues a partir como de esta fe y además es tierra fértil, intereses políticos, pues nos lleva a cifras muy grandes de violencia y conflicto bélico. Esta es una foto de los refugiados. Esta es actual, bueno, no es actual, es del 2010, pero es bastante reciente. Y bueno, tengo este video. Eh, si quieren verlo, adelante. Si quiero poner al menos una pequeña sección aquí, aquí, aquí. Muy bien.
este es un cuarto ceremonial y lo que está diciendo es que en este cuarto ceremonial, pues solamente pueden entrar hombres. Y este es ceremonial, pero para muchos tipos de eventos religiosos, o sea, incluso para ceremonias pues de duelo, ya que cuando fallece alguien, existen como estos cuartos y no están permitido entrar las mujeres. Aquí también, a ver si lo encuentro rápidamente, así que estoy presentando. Eh, pero bueno, aquí tenemos a una mujer en burka. Sí. Bueno, entonces eso. O sea, además, mantienen un muy estricto control de su fe y como esta implementación pues personas que realmente fueron obligadas a pertenecer a esta misma fe. Y hay pues una violencia social muy impactante. Eh, esto es, este es un gran tema. Y también hay un cortometraje, me parece que se llama Las dos golondrinas de Kabul. Es algo así muy cerca en la que, si les interesa, pueden ver un poco del contexto, sí, histórico, social de la toma de los talibanes en Afganistán. Muy interesante, es una animación muy buena. Y bueno, tenemos de conclusión que, bueno, la historia reciente entre Afganistán e Irak demuestra que conflictos prolongados no dependen solo de disputas locales, sino también de debilidad institucional. Es decir, si quizá hubiera habido más estructura en el gobierno, si hubiera un poco menos de conflictos ideológicos y hubiera menos, me disculpo, menos intervención extranjera por intereses políticos, pues quizá sería un estado un poco más estable, ¿cierto? Y no depende nada más de los esfuerzos militares, que aunque buscan seguridad, rara vez producen estabilidad, sino realmente depende de un acompañamiento al fortalecimiento institucional y desarrollo económico, cooperación regional. Entonces, bueno, estas son mis notas en respecto al tema de Afganistán. Espero les haya gustado. Me parece un tema muy interesante. Y si quieren conocer un poco más de la situación de Afganistán, tengo estos muy buenos documentos académicos. Adelante si los quieren ver. Son de fuentes muy confiables y bueno, hablan a mucho más detalle de la situación afgana, que pues al final esto es solamente la superficie del conflicto. Muchas gracias.